Buenos días amigos y amigas del canal. El día de hoy vamos a hacer una revisión de un modelo de la marca Casio, de la línea G-Shock, concretamente el modelo Squad verde. Un modelo sencillo, muy básico, pero no por ello menos útil y de menor calidad. Bueno, pues el reloj viene aquí, presentado en esta caja. Vemos una caja. Esta es la presentación, la caja de cartón sencillo con su logotipo. Bueno, esta sería la caja. Si abrimos, aquí trae una lata metálica, que es bastante bonita y bastante útil, la podemos sacar provecho para más cosas. Y aquí trae, pues sería como el tema de la garantía. Sí, esta es la garantía plastificada, un paquetillo plastificado, no voy a sacar. Y aquí viene también el tema de ¿esto qué es? Vale, la conexión con Bluetooth. Aquí viene un poco unas pequeñas instrucciones. Si abrimos la caja, vemos que trae aquí una fundita así como una espuma para no rayarlo. Y aquí trae más instrucciones. Aquí lo voy a abrir. Viene en varios idiomas. Y aquí viene pues más papeles. Bueno, mucho papel. Hay que decir que el manual bueno de ese reloj viene por internet. Pero bueno, pones el modelo y es muy fácil descargarlo y viene mucho mejor especificado. Aquí viene el reloj metido en una bolsa. Y viene, sacamos la bolsa, bueno, la caja con espuma para que no se dañe. Y aquí vemos para también otra espuma. Y aquí vemos el reloj. La verdad es que la presentación está muy bien, todo hay que decirlo. Esta caja ya le estoy viendo 20.000 usos. Este sería el reloj. Bueno, si quitamos esto, vamos a ir apartando estas cosas de aquí. Bueno, reloj. Vemos. El reloj hay que decir que el peso son 60 gramos, por lo tanto es bastante bien, normal. No es tan ligero como yo pensaba, pero bueno, tampoco, al final no deja de ser un reloj. En cuanto al tamaño, a mí me ha parecido un poquitín más grande de lo que pensaba, cosa que me gusta. Esto es un reloj normal, de calle, bueno, pues vemos su tamaño relativo. Vemos cómo es incluso un poquitín más grande. En la foto a mí me parecía pequeño, pero no es tan pequeño. Está hecho de... A ver qué saque aquí. De una caja de resina, como todos los G-Shock, una caja reforzada, lo que han hecho famosos. Y tiene la placa de aquí, no es de plástico, es metálica. Aquí vemos la correa, como viene, no es de agujeritos pequeños, sino como de estrías para meter el ajuste este del pasador. El pasador es de plástico. Esta clavija es de plástico, no es metálica, ojo. La trabilla esta, para que no se... tiene un detalle, para que no se levante, tiene un detalle que me gusta mucho, no sé si se aprecia a ver. Que aquí tiene como una parte, como una mueca, que hace que ancle mejor en estas partes. De tal manera que cuando pones y lo pasas por aquí, se queda como anclado y refuerza mucho mejor. Tiene la desventaja que luego para sacarlo cuesta un poco, pero me gusta ese detalle. Una cosa que me gusta mucho de la correa es esta parte de aquí. Generalmente los relojes terminan reventando las correas por aquí, por esta parte, cuando se te van para adelante hacia la mano, y al torcer la mano pues haces como palanca y termina reventando por aquí. Pues bueno, ahora han puesto esto para que no suceda, algo que me gusta mucho. Tiene una textura como, pues eso, como resina. El cristal es de cristal mineral, no es de plástico.
Los botones son negros, salvo este botón grande. Y tiene 4 botones y el botón principal. Y bueno, en cuanto a fisonomía, sería este el reloj. Vamos a ver un poco las cosas que lleva. Bueno, hay que decir que es un reloj sencillo, básico. Pero realmente a mí los relojes muy complicados tampoco me gustan mucho. Pues no me gusta perder mucho el tiempo en muchas aplicaciones que nunca uso. Para eso tengo el GPS o el móvil o otras cosas. Bueno, se puede conectar a Bluetooth. Para ello, pulsamos este botón. Lo mantenemos pulsado y aparecería la señal de Bluetooth, de que se está conectando a Bluetooth. Aquí ya aparece. Para desconectarlo, pues muy sencillo, le damos a cualquier botón y se desconecta. Entre las cosas que trae, bueno, pues vamos a empezar. Traería la hora. La forma de moverse es muy sencilla, te mueves con este botón de modo, en diferentes modos, y luego cuando ya entras a un sitio mantienes el ajustes, incluso viene muy bien indicado porque viene hasta con la letra ajust, lo mantienes pulsado y ya entras en ese menú. Y entonces con este y con este subes o bajas, lo ajustas, y cuando está ok, pues le das otra vez a modo y sales. De esa manera pues puedes entrar en todos los modos que tiene. Tendría modo cronómetro, hemos entrado, le damos a empezar y aquí pararíamos, y aquí, bueno, lo ponemos a 0. Tendríamos el modo rec de recuperación, que igual, eso marca en el que el día 22 hicimos 12 horas de camino. Tendríamos el modo temporizador para las cuentas regresivas y todo eso, que está bastante bien. Tenemos fecha dual, yo le tengo aquí la de España y la de Colombia. Y las alarmas. Aquí para las alarmas, pues entraríamos aquí. Para darle a una alarma, le damos on, ya estaría, pondríamos una alarma y lo tengo en off, no lo tengo puesta en alarma. Y esta por la fecha. Como veis son prácticamente 4 modos, tampoco que tenga grandes cosas. Lo interesante es que puedas meterte en la aplicación y entonces la aplicación puedes gestionarlo. No había dicho antes el tema de la luz. La luz pone, la especificación pone una luz alta luminosidad o no sé qué. Bueno, pues esta sería, lo que pasa es que estamos de día, entonces no se aprecia. Pero bueno, la verdad es que cuando le pulsas aquí a este botón, la verdad es que la luz funciona bastante bien, se ve bastante bien. En cuanto a la aplicación, entraríamos aquí en G-Shock. Bueno, y entramos aquí y aquí vemos cómo podemos ver la guía, los pasos, las calorías, el tiempo. Es decir, esto se puede hacer casi dentro del móvil, pero bueno, pues una forma de hacerlo, casi se puede hacer dentro del reloj, perdón, pero es una forma de hacerlo desde el móvil. Pues aquí vendría todas las cosas, ¿no? Utilidad, pues aquí, bueno, y podemos configurarlo y ya es como una ayuda. Esto a través de Bluetooth nos manda la información aquí y desde esta aplicación pues podemos ir haciendo cosas. Bueno, en cuanto a defectos, pues yo creo que el gran defecto, por poner alguno, es que a veces me da la sensación que las marcas están obsesionadas con meter aplicaciones de relleno. Aplicaciones que lo único que hacen es, digamos, complicar el funcionamiento o el uso del reloj. Entonces tiene algunas aplicaciones que realmente son casi inservibles y que no sé muy bien qué sentido tiene. Y entonces lo que hace un poco que cuando te metas en el menú pues aparezca, en algún momento se haga un poco lioso. Eso sería como desventaja. Ventajas que tiene, pues sobre todo estructuralmente me parece que sigue la línea de los G-Shock, relojes muy reforzados,
pero incluso la ha mejorado. Este detalle de aquí me encanta, porque hace que sea mucho más ergonómico y sobre todo mucho más resistente. También este detalle de la cinta con esta mueca, pues también me encanta. La cinta, pues la verdad es que el reloj ergonómicamente se siente muy a gusto. El tamaño me parece perfecto. La verdad es que nada que objetar. Como digo, la gran ventaja me parece que es su ergonomía, su parte estructural y desde el punto de vista de funciones, pues bueno, tiene aplicaciones pues típicas, alarmas, cronómetro y demás, otras que tampoco la voy a utilizar mucho. El tema de Bluetooth, bueno, pues hoy en día con las líneas que se sigue de meterle tecnología, Bluetooth, aplicación y demás, pues bueno, se actualiza un poco, tampoco es que lo vaya a utilizar mucho Bluetooth, pero bueno, por lo general pues está bien. Por lo tanto, en línea general, si me preguntáis si yo lo recomiendo, diría que sí, ¿eh? Como siempre, este reloj lo he probado a posteriori. Al final, la mejor prueba es el tiempo. No he querido hacer pruebas directas, sino lo he querido tener tiempo. Y al final, pues como digo, la mejor prueba es pues tenerlo mucho tiempo en el campo, horas, que le pase la lluvia, el calor, la humedad, el sudor, todo eso. Y al final, tras mucho tiempo, pues la verdad es que me ha funcionado muy bien, no tengo nada que objetar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo aconsejo totalmente. Son 100 euros, es un reloj relativamente económico y la verdad es que perfecto. Yo por mi parte, pues nada, me despido. No olvidéis darle al like, de suscribiros. No olvidéis de darle a la campanita. Muchas veces la gente o amigos me dicen que no reciben las actualizaciones o que no se enteran cuando subo nuevos vídeos. Eso es porque muchas veces la gente no le da a la campanita, entonces no le aparecen las actualizaciones. Y nada, si estáis interesados, pues eso, lo que digo, darle al like, a la campanita, suscribir, todas esas cosas que se dicen siempre. Y nada, nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.